Habiendo desarrollado nosotros las integrales de Fourier, nosotros podemos ver lo siguiente, simplemente ahorita esa manera de adelanto. Nosotros tenemos una función f de x que podemos desarrollarla como serie de Fourier desde menos infinito hasta más infinito, c sub n, y aquí nosotros vamos a tener e a la i nx. ¿Está bien? Entonces, de la misma forma, reemplazando los coeficientes, vamos a tener una expresión integral y esta sumatoria lo vamos a convertir en una suma integral. Y vamos a tener una forma integral de expresar esto con estas funciones. Eso nos lleva a cierto tipo de estructura que es común, que ustedes también ya han trabajado anteriormente cuando han hecho la transformada de Laplace. Entonces, brevemente les voy a dar algunos conceptos generales. ¿Está bien? Conceptos básicos y algunas definiciones que son aplicables en general a las transformaciones integrales. Y vamos a decir lo siguiente: la transformación integral de una función, y vamos a decir que es f de x definida en cierto intervalo, es decir, vamos a decir que nuestro x está definido, digamos, en el intervalo a y b que hemos venido trabajando habitualmente, se denota por, ya es la notación que nosotros vamos a introducir. En forma general, jóvenes, vamos a decir nosotros que tenemos esta i, disculpen, de f de x, esto es igual a una f de k, es decir, la transformación integral nos va a cambiar la función y nos va a cambiar el argumento, y se define por, aquí tenemos nosotros la transformación integral de esta f de x va a ser igual a esta f de k, que va a ser igual a la integral en los límites que estoy integrando desde a hasta b, k de x, k, f de x de x. Esta es nuestra ecuación número 1 para este punto, donde esta k de x, k es una función de dos variables, denominada núcleo de la transformación. Jóvenes, yo a las transformaciones integrales les suelo llamar simplemente transformada, ¿está claro? Transformada integral, y vamos a ver más adelante la transformada de Laplace, transformada de Fourier, en fin. Muy bien. La función f de k, que es el resultado de aplicar
que es el resultado de aplicar la transformación, se denomina imagen. Se denomina imagen. En este caso, de la función f de x, y nosotros vamos a tener que k, dependiendo del texto, le llaman parámetro o variable de la transformada. Entonces, nosotros tenemos, esta es la transformada integral, es un operador integral. Este es el núcleo del operador, este es el original y esta es la imagen. ¿Está bien? Esa es la imagen. Para el caso multidimensional, se define exactamente igual. Nosotros tenemos la transformada integral de la función f de x, pero en este caso x ya va a ser un vector. Este es igual a f de k, donde este k también es un vector, y es igual a la integral por la región. ¿Está bien? Y aquí vamos a tener el núcleo, y aquí tenemos x, k, f de x, de x, es donde aquí es evidente que tenemos de que este x es igual a un x1, x2 hasta xn. Este k es igual a k sub 1, k sub 2 hasta k sub n, y tenemos de que ese es un subespacio o un subconjunto de R a la N. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Jóvenes, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? No, profe. Muy bien. Aquí hay que tener en cuenta que estos núcleos van a estar asociados a ciertos tipos de funciones. Justamente los polinomios ortogonales que hemos desarrollado antes sirven también de núcleo de estas transformaciones. Y esos polinomios, esos sistemas de funciones ortogonales, que son los que de preferencia se utilizan acá, nos forman un espacio, es un espacio de Banach que tiene ciertas características. Aquí, una de las principales características es cuando nosotros derivamos, ¿está bien? Cuando nosotros derivamos la función y vamos a calcular su imagen, ¿está bien? Entonces, vamos a ver lo siguiente. A ver. Pero antes de ver eso, veamos lo siguiente. Algunas de las propiedades. Algunas de las propiedades. En primer lugar, 1. Las transformadas integrales son lineales, son operadores lineales. Significa lo siguiente: si yo tengo alfa de fx más beta de gx, esto va a ser igual a la integral desde a hasta b, desde alfa fx más beta gx k x k de dx. Y esto, por la linealidad de la integración, va a ser igual a la transformada integral de f de x más beta por la transformada integral de g de x.
Entonces, esto es lo que nosotros tenemos en este caso. ¿Está bien? Entonces, son lineales. Son lineales. Ahora, nosotros vamos a decir lo siguiente. No toda transformada integral en términos generales tiene inversa. ¿Está bien? Entonces, pero nosotros vamos a decir lo siguiente. Para obtener f de x a partir de f de k, que es igual a la imagen de Fourier o de la transformada integral correspondiente de f de x, se introduce el operador inverso, lo que se conoce como la transformada inversa. Lo vamos a denotar así, a la menos 1, tal que se cumple lo siguiente. Esta transformada inversa f de k nos debe de dar el f de x. En un momento, ¿qué números voy? 2, a este le voy a poner 3, y esto que está aquí va a ser 4. Ya esta es una definición. Entonces, se cumple, y esto, jóvenes, es evidente por las relaciones entre los operadores. Tenemos que esto y a la menos 1 y es igual a y a la menos 1, que es la transformada integral, y esto no es otra cosa que el operador identidad. ¿Está bien? Entonces, la linealidad también afecta a estos. Vamos nosotros a verificarlo. Tenemos que la transformada inversa de alfa f de k más beta g de k, esto es igual a la transformada inversa de, y aquí vamos a tener alfa, la transformada de f de x, más beta, la transformada de g de x. Esto va a ser igual a la transformada inversa de, y aquí vamos a tener la transformada por la linealidad que acabamos de ver acá. Esto es alfa f de x más beta g de x. Esto va a ser simplemente alfa f de x más beta g de x, lo cual a su vez es alfa, la transformada inversa de f de k, más beta, la transformada inversa de g de k. Entonces todo esto es 5. Entonces la transformada inversa también es lineal. ¿Está bien? La transformada inversa también es lineal. Muy bien. Aquí nosotros tenemos lo siguiente. La transformada integral es única. ¿Eso qué significa? Que si nosotros tenemos que la transformada integral de la función f de x es igual a la transformada integral de la función g de x, entonces significa que f de x es igual a g de x. Lógicamente esto bajo ciertas condiciones del tipo de funciones que nosotros vamos a trabajar.
Entonces, estas son algunas de las reglas, digámoslo así, más importantes de estas transformadas integrales. Ahora, según el tipo de núcleo, nosotros vamos a tener diferentes transformadas. Vamos a ver de enumerarlas brevemente. A ver, yo creo que de repente no son tantas, pero de todas maneras, a ver, vamos a enumerar algunas. Aquí vamos a poner el nombre de la transformada y aquí el núcleo. Lo mismo vamos a colocar acá. Uy, disculpen. Y acá. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Me estaba olvidando algo. Me estaba olvidando algo, jóvenes. Disculpen. Y es lo siguiente. Es voy a llamarlo el dominio. Es decir, ¿dónde es que está definida esta transformada? La transformada no está definido en todo el espacio. Está definido solamente en cierta región. Muy bien, entonces aquí vamos a ver si nos alcanza o nos sobra. Muy bien, entonces la primera que nosotros vamos a tener es la transformada de Fourier. El núcleo de la transformada de Fourier es e a la menos i x t. Es decir, el parámetro va a ser t. A ver, voy a mantenerlo el k en todo caso. Y xk. Muy bien. El dominio de esta transformación es r a la n. Vamos a tener Fourier por senos. ¿Está bien? Esta es la transformada de Fourier por senos. En este caso, como dice muy bien, el núcleo va a ser el seno de kx. Y en este caso, nosotros vamos a tener que el dominio es R1, los positivos. Es decir, solamente es unidimensional. Después vamos a tener Fourier por cosenos. Aquí, como bien lo dice su nombre, va a ser el coseno de kx y este también es R1 más. R1 más o R1 menos, pero solamente es en un semieje. En un semieje. Acuérdense que la serie de Fourier también está definida en un semieje para esto. Tenemos la de Laplace. El núcleo de Laplace va a ser igual a e a la menos xt. Y el dominio es R1 más. También está definido en un semieje. Bien, también hay la transformada discreta de Fourier. Nosotros no vamos a trabajarlo en todo caso. Aquí tenemos la de Mellin. La transformada de Mellin. Aquí tenemos e a la x menos 1 y tenemos R1 más. Tenemos la de Hankel.
la de Hankel, el núcleo es una función de Bessel, es decir, tenemos J nu kx por, en este caso, k. ¿Está bien? Estas son funciones de Bessel. De nuevo, aquí tenemos de que está definido en R1 más. Pasamos aquí al otro lado, tenemos las de Meyer. Las de Meyer son las siguientes. Tenemos K nu kx por kx a la 1 medio. En este caso, jóvenes, estas son las funciones de McDonald. ¿Está bien? Está acá. Funciones de McDonald. Esto también está definido en R1 más. A ver, vamos a ver. Tenemos, a ver, esta que está acá. La de Mechler-Fock. En este caso, nosotros tenemos que el núcleo es igual a la raíz cuadrada de k tangente hiperbólico de pi k, y esto por p. Yo creo que esto vamos a tener que moverlo un poquito. Aquí tenemos P de menos 1 medio menos IX. ¿Está bien? Esto de K. Estas son funciones esféricas de Legendre. Estas que están acá. A ver, tenemos la de Laguerre, en las cuales definitivamente van a estar las funciones de Laguerre. Entonces aquí nosotros tenemos e a la menos 1 ln de k. Aquí, me estaba olvidando. Aquí tenemos también R1 más, R1 más. Tenemos las de Legendre. Las de Legendre, nosotros tenemos Pn de k, donde estas P sub n son los polinomios de Legendre. Aquí nosotros vamos a trabajar solamente en menos 1 a 1. ¿Está bien? Aquí quiero que se quede claro en algo, jóvenes. Aquí nosotros tenemos que es un K de, un momentito, NK. K de NK. Es decir, la variable es el N. ¿Está bien? Es el N, que es el número, y la otra es el K. Eso es lo que, digamos, tenemos nosotros acá. Bien, jóvenes, podemos seguir con algunas transformaciones más, pero digamos, estas son algunas de las más conocidas. Tenemos, por ejemplo, aquí otra más, tenemos la de Hilbert. Y la de Hilbert va a ser simplemente k menos x a la menos 1. Y esto en todos los reales, en todo R1. Bien, jóvenes,
Entonces, transformadas integrales hay muchas. ¿Cuáles nosotros vamos a trabajar en esencia? Las de Fourier, la de Laplace, la utilizamos, la de Hankel, ¿está bien? También. Y las otras también se pueden utilizar dependiendo del problema, pero nosotros nos vamos a enfocar en las de Fourier y brevemente como complemento las de Laplace y las de Hankel. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Profesor, en la quinta está bien así como e a la x menos 1 el núcleo. ¿Acá? Ah, e a la x menos 1, sí. Sí. Sí, la de Melling. E a la x menos 1. Bien, entonces existen muchas más transformaciones, ¿está claro? Pero simplemente para mostrarles de que la forma general es esta, ¿está bien? Esa es la forma general que se trabaja. Por eso el núcleo es lo que lo define. El núcleo es lo que lo define. Muy bien, entonces estos son los conceptos básicos de lo que son las transformadas integrales.